Saludos estudiantes, le doy la bienvenida a la profesora Natalie López. Hoy vamos a trabajar el curso de Ciencias Sociales. Entonces, antes de comenzar es importante tener en cuenta que debemos quedarnos en casa para así evitar el contagio del COVID-19. El propósito de la clase de hoy es utilizar diversas fuentes para investigar sobre el giro hacia el autoritarismo. Nosotros ya habíamos tenido una clase previa sobre el régimen dictatorial de Hitler, lo más conocido como nazismo, ¿verdad? Así como Hitler en Alemania impuso un régimen autoritario conocido como el nazismo, en la Unión Soviética aparece un personaje muy conocido que es Stalin, quien impone también su ideología. De esa manera él plantea su régimen stalinista, que es conocido a nivel mundial. Entonces, ¿qué medios Stalin utilizó para garantizar su poder? ¿Cómo es que una persona puede llegar a tener esa magnitud del poder? No comparo esto con un gobierno dictatorial como el de Fujimori, tal vez, o el de Pinochet, ¿no? En Chile, en este caso, no es comparable. Aquí estamos hablando de un culto a una persona, endiosar a una persona. Entonces, ¿cómo Stalin garantiza su poder? Primero está el culto a la personalidad. Él promovió en todas las áreas, ya sea en el arte, en la música, en el teatro, en el cine, cual fuera, que se le ensalce la imagen que él tenía, que se imponga la idea a las personas, o que se transmita la idea de que él era un benefactor, de que él era el que otorgaba el bienestar al pueblo. Nadie más. Eso se llama el culto a la personalidad, a la persona. Mandaba hacer esculturas con su imagen, que lo adoraran, por decirlo así. ¿Bien? Ahora, el otro medio que él utilizó para garantizar su poder es el refuerzo del poder del Partido Comunista. Es decir, si se quería participar de la política, se tenía que ser parte de un grupo político, como en este caso están los soviets, que era su grupo partidario. Así como ahora, digamos, si hablamos de en la actualidad de elecciones electorales, hay partidos políticos, ¿cierto? Y cada político tiene su partido. Ya, pero en esos tiempos, en el tiempo de la Unión Soviética, solamente podía existir un partido político y en este caso era el de Stalin. Si alguien tenía la idea de formar otro partido político, se le aplicaba la violencia en ese caso y se le obligaba a retractarse. Es así que pasamos al tercer medio, que es el terror. Él utiliza la violencia para garantizar, ¿no?, su prevalencia dentro del poder. Entonces, es así que se da comienzo a un periodo, un proceso que se llama la purga. La purga es cuando la purga es limpieza, significa limpiar. Entonces, Stalin lo que transmite aquí es que hay que limpiar lo que está mal. En este caso, lo que está mal es que haya otras personas que intenten imponer otra manera de pensar, muy diferente a la mía. ¿Cómo se llama eso? Ser dictador, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasaba con Stalin. Muy bien, entonces, es así que en 1932 a los artistas vanguardistas se les comienza a hacer una persecución a ellos, porque Stalin, como ya lo dije, él quería promover el culto a la personalidad, pero en 1932 comienza una persecución
a los artistas vanguardistas. Es así que nace un movimiento artístico conocido como el realismo socialista, que consistía en ensalzar de forma idealizada tanto a la revolución como a sus líderes. Es así que surge este dibujo que ven aquí. Esta imagen es producto de ese movimiento artístico, el cual a los artistas vanguardistas, a los que querían rebelarse, se les obligaba a hacer obras de arte orientadas al culto, al movimiento, al movimiento de Stalin, como a su imagen de él. En caso contrario, si es que ellos no accedían a esto, les esperaba la muerte, la ejecución, ¿verdad? Ahora, para retroalimentar, ese realismo socialista buscaba ensalzar de forma idealizada la revolución y a sus líderes como a los obreros y campesinos. Bueno, ahora, otro aspecto de otra cosa que Stalin hizo fue aplicar el plan quinquenal. Empezó en 1928 y terminó en 1932. Con este plan se impulsó un programa de colectivización agraria de la propiedad y del comercio privado, es decir, la tierra es de todos. Nadie tiene poder sobre un pedazo de tierra. La tierra le pertenece a él como al pueblo. ¿Sí? Es así que se pasa a convertir a la Unión Soviética en un país socialista y una potencia industrial. Y a fines de 1930 la Unión Soviética se perfilaba como una economía planificada y centralizada, pero a costa de la vida de millones de personas. Bueno, este es el caso de la Unión Soviética. Bien. Ahora, ¿qué pasaba en Japón? También se da este tema de la dictadura. En Japón se da lo que se conoce como un militarismo expansionista. Japón es un país pequeño. Bueno, si ustedes lo han podido apreciar en el mapa mundi, en el mapa mundial, se habrán podido dar cuenta que Japón es un país, ¿no?, relativamente pequeño, pero actualmente es una de las potencias, ¿no?, junto con China, en lo que es exportación de productos. Pero antes, en esos tiempos, es un país pequeño, tenía muchas limitaciones. Entonces, al ser un país pequeño, ¿qué busca por efecto? Expandirse. Pero en esos momentos se habla de una expansión militar por la fuerza, mediante guerras. Entonces, ¿cómo comienza esto? Primero, el auge económico se detuvo debido a la carencia de materias primas y de fuentes de energía en su territorio. Recuerden que en estos momentos ya pasó la Primera Guerra Mundial, ya los países están sintiendo los efectos de esta guerra mundial. Muchos de ellos tienen que ir a la marcha con la economía. Y en ese momento se da lo que es la revolución industrial, y se está dando las revoluciones industriales. Entonces, ellos al no tener las materias primas para producir, las fuentes de energía para producir, se van quedando atrás. Es así que Japón arma un plan de expansión territorial para obtener recursos de colonias, para comercializar. De esa manera, como Japón ya había demostrado su poderío militar, ¿no?, consigue poco a poco lograr su objetivo. Luego de la crisis del 1929 que afecta a Estados Unidos sobre todo, las clases militares comienzan a desarrollar la doctrina del camino imperial. Ya todos, ¿no?, en este caso en Japón principalmente, que estamos hablando de Japón, ya comienza a aplicar esa doctrina del camino imperial. Hay que expandirnos, hay que, ¿no?, llegar a otros lugares. Y el primer objetivo fue la ocupación de Manchuria en 1932, pero esto le costó el puesto a Japón en la Sociedad de Naciones porque no estaba cumpliendo con lo pactado. Es así que ellos deciden abandonar esa Sociedad de Naciones y podemos decirlo así, se independizan de lo que es, ¿no?, Estados Unidos. Bueno, ahora, ¿cómo en China, pasando a otro punto, en China hay un conflicto civil, hay una guerra civil dentro de este país? Primero, el partido nacionalista o Kuomintang
en siglas KMT, que es liderado por Yat-sen, forma la República China. En 1923 se forma el Ejército Revolucionario liderado por Mao Zedong, que es Mao Zedong en otros libros, y el KMT. Luego de eso, Chiang Kai-shek asume el mando del Partido Nacionalista. En 1926, el Ejército Revolucionario se lanza a la conquista de Pekín y la alianza entre el Partido Nacionalista y los comunistas se resquebrajó cuando Chiang ve que los comunistas tenían mayor apoyo popular. Entonces, él quería ese apoyo. Recuerden que en estos tiempos el pueblo tiene mayor atención por parte de los líderes, porque saben que sin el apoyo del pueblo no son nada, porque el pueblo se puede rebelar. Entonces, lo que ellos, bueno, ustedes ya han visto lo que es la Revolución Francesa, ¿no? Han estudiado ese tema. Entonces sabrán qué pasa cuando un pueblo está disconforme con sus autoridades, ¿cierto? Comienzan las huelgas, las protestas, y eso es lo que menos desea un líder, ¿no? Hasta la actualidad, ¿verdad? En esos momentos, el Partido Nacionalista se da cuenta de esto y decide, ¿no?, oprimir a los comunistas. Es así que en 1927 el Partido Nacionalista inicia una purga con los comunistas, contra los comunistas, lo que obligó a que estos comunistas huyeran a las montañas de Xinjiang. Y en 1928 Chiang envió a someter a los comunistas, quienes huyen al norte, lo que se conoce como la Larga Marcha. Entonces, ellos huyeron, pero aún así Chiang decide perseguirlos y eso se conoce como Larga Marcha. 3 años después, como Chiang no logró imponer su autoridad y enfrentó al Japón con su expansión, ¿no? En ese momento Japón ya había convertido a Manchuria como un estado autónomo, como ya lo dije en la anterior diapositiva, ¿verdad? Que Japón decide separarse de la Sociedad de Naciones para ocupar Manchuria. Y en 1931 logra, ¿no?, convertir a Manchuria en un estado autónomo. 6 años después, los chinos y los japoneses iniciaron una guerra entre ellos dos. Por un lado, Chiang, con el partido nacionalista, que quería, ¿no?, el poder total sobre este continente asiático, y por el otro lado, los japoneses, que también querían expandirse, también querían territorio, y es así que comienza una guerra entre ellos dos. Bueno, eso es, ¿no?, hasta ahora la explicación del tema. Recuerden que la actividad se va a dejar en el CIA web. Lo que van a hacer es primero elaborar un cuadro comparativo entre los regímenes fascistas y el régimen estalinista. A ver, entonces, como actividades, esto lo van a encontrar en el CIA web, no se olviden. Van a elaborar un cuadro comparativo entre el régimen fascista y el régimen estalinista. Bien, ya la información la tienen ahí en el CIA web. Y bueno, es cuestión de que ustedes analicen la información de cada régimen y hay semejanzas y diferencias. Si bien es cierto, ambos son regímenes autoritarios, por decirlo así, hay algunas diferencias que ustedes tienen que tener en claro, pero eso lo se tienen que dar cuenta ustedes. ¿Está bien? Entonces, analicen bien la información y plantean las semejanzas y las diferencias. Ahora, lo segundo que van a hacer es investigar en qué consistió el plan Tanaka, ¿no?, preparado por Japón. ¿Qué consistió? ¿Qué objetivo tenía este plan? ¿Por qué se da este plan? ¿A raíz de qué ocurre? ¿Sí? En ese sentido, cuando yo haga la evaluación de esta actividad, espero de parte de ustedes también que me presenten las fuentes que han investigado en Internet, ¿no? De qué autor han leído, ¿no? ¿Qué autor habla del plan Tanaka? Tal vez sí hay algunas críticas que hubieron a este plan. ¿Está bien? Entonces hay que hacer una investigación así. Fuentes, van a leer las fuentes en Internet.
¿ya? Procuren usar fuentes fiables, por favor, para esta tarea. Y de esa manera, si ustedes comprenden bien este plan, en qué consistía, ¿no? Lo comprenden, lo investigan, de todas maneras vamos a hacer una retroalimentación una vez que me hayan entregado la tarea. Vamos a poder entender lo que viene, ¿no? La crisis económica, la Segunda Guerra Mundial y así. ¿Está bien? Entonces, todo esto lo van a encontrar en la sitio web. Bueno, eso sería todo. Chicos, más bien gracias por su atención, gracias por escuchar el video. Espero que hayan entendido. Igual cualquier duda o consulta por el sitio web con toda confianza, por favor. Y eso sería todo. Gracias.